gracias a Dios, amados, porque podemos estar reunidos una vez más, adorando al Señor, escuchando su palabra, recibiendo de su palabra. Y hoy quiero continuar con el tema del domingo pasado, pero más que continuar, quiero platicar un poco con ustedes sobre este tema que, como les dije el domingo pasado, es un tema polémico, ¿sí? El tema de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la diferencia que hay entre ellos y cuál es la importancia de ambos, ¿sí? Y como es un tema polémico y abundante el tema, es muy grande el tema, eh, yo preparé este PowerPoint que tiene más o menos 17 páginas y lo dimos rápidamente, como siempre les digo, yo les comparto rápidamente el tema, porque después subimos el video. El video ya está listo, ya se editó, se unió ya el video con el audio, así que calculo que entre mañana y pasado este video ya va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí lo van a poder ver, revisar otra vez y analizar otra vez todo el video. Pero tuve una crítica constructiva con respecto a este mensaje, y la crítica constructiva fue que fue demasiado rápido la exposición, demasiado rápido, porque justamente como contiene tanta información, yo tengo que darlo rápidamente, y como sé que queda grabado y que ustedes después lo pueden ver nuevamente y desmenuzarlo frase por frase si quisieran, no me preocupo de eso, ¿sí? Pero este es un tema tan delicado y que debe ser tan bien entendido, y es de tal importancia, tan vital para la vida espiritual y cristiana, depende de esta relación con el Espíritu Santo, de esta relación que tenemos con el Espíritu Santo, depende nuestra victoria en la vida cristiana, depende que vivamos en victoria. Cuando hablamos de victoria, no estoy hablando con exitismo, estoy hablando de victoria sobre el pecado, vivir una vida de santidad, vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, tomando control y dominio de todas esas cosas que en la carne nos alejan de Dios, ¿sí? Tomando dominio propio y control de las emociones, y no que las emociones nos controlen a nosotros. Este mundo tiene mucho sufrimiento encima. Cuando me refiero al mundo, me refiero a las personas no cristianas, aquellos que no tienen el poder del Espíritu Santo en ellos, y podemos ver en el mundo justamente cómo las emociones dominan y controlan a las personas de tal manera que llegan a ser locuras por causa de las emociones, las personas. Las personas bajo emoción y bajo pasión emocional pueden hacer cosas que nunca se imaginaron que serían capaces de hacer, como inclusive hasta un asesinato, ¿sí? No sé si en otros países de los que están conectados, pero aquí en Argentina hay una tipificación jurídica cuando una persona mata a otra, por ejemplo, en un estado de emoción violenta, así es como se le llama, emoción violenta. Esta persona, al estar en estado de emoción violenta, es como un atenuante, digamos, a la hora de darle una sanción y una condena a la persona que cometió un asesinato bajo emoción violenta. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene esta consideración o esta contemplación con las personas? Porque el que está bajo emoción violenta ha perdido el control de sí mismo y está bajo una situación psíquica, emocional, tan potente que lo está dominando y lo está llevando a hacer locura. Generalmente, esta tipificación jurídica se da en los crímenes pasionales, así también es como se lo llama, ¿sí? Los crímenes pasionales, que están muy presentes en aquellas situaciones en que se producen el momento en que, por ejemplo, alguien encuentra a otro, un marido encuentra a su esposa engañándolo con otra persona, o una mujer encuentra a su marido engañándolo con otra persona. En casos así, por ejemplo, es tan fuerte ese momento emocionalmente que pareciera que en el cerebro del ser humano algo se destapa allí, se entra en cortocircuito, y la persona en estado de emoción violenta comete locuras. De estas cosas es que el Señor nos hace libres a nosotros cuando estamos bajo el control y el dominio del espíritu de paz,
el Espíritu Santo de Dios es el espíritu de paz. ¿Sí? Cuando estamos bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, que es lo que dice justamente el apóstol Pablo en Efesios 5:18, cuando él dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esta analogía? Recuerdan, el domingo pasado lo vimos, esta analogía del vino y el Espíritu Santo, porque el vino precisamente tiene esta característica, esta particularidad, que toma dominio del ser humano, pero no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. La persona se desinhibe, la persona también muestra y aflora las emociones. Una persona que toma, que está bajo el dominio del alcohol, llora fácilmente, se emociona fácilmente, se conmueve fácilmente, se enoja fácilmente. Es decir, las emociones se exacerban de alguna manera o se muestran muy a flor de piel por causa del alcohol que está ingiriendo la persona. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos controla, y controla nuestras vidas, también de la misma manera Él puede tomar control de lo físico, de lo emocional y lo espiritual. ¿Sí? Esa es la idea. El apóstol Pablo lo que quiere dejar claro es que nosotros, así como el vino puede dominar el cuerpo y las emociones, es decir, el alma, la psiquis de nuestro ser, también el Espíritu Santo puede dominar nuestra psiquis, nuestra alma, nuestro cuerpo. Todo entra bajo el poder y dominio del Espíritu Santo y entonces podemos vencer el pecado, la tentación y todo lo que nuestra carne quiera hacer para separarnos de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que leíamos hace tiempo atrás en Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 23, donde el apóstol Pablo allí dice que algo le sucede a él, específicamente del 23 al 25, en la versión Reina Valera van a encontrar del 23 al 25, y en la versión lenguaje sencillo, o la TLA, que es la que más me gusta, van a encontrar que está escrito hasta el 23, porque el 23 resume 3 versículos, ¿sí? Estos 3 versículos, en estos 3 versículos el apóstol Pablo dice, hay algo dentro de mí que se rebela contra la ley de Dios y que me hace pecar, ¿sí? Entonces, más tarde él dice, en ese mismo pasaje, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me separa de Dios? ¿Sí? Este cuerpo de pecado y de muerte que me separa de Dios. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me separa de Dios? El cuerpo, fíjense qué cosa extraordinaria, que al mismo tiempo que nos separa de Dios, el cuerpo al mismo tiempo cuando es consagrado se transforma en el templo de Dios. Nuestro cuerpo es también el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, ¿sí? Pero también el mismo cuerpo tiene esta ambigüedad y esta manifestación de lo que el apóstol Pablo llama la ley del pecado, que hace que pasiones desordenadas y apetitos desordenados de nuestra carne quieran tomar dominio y control de nosotros, y la única forma de que este cuerpo y el templo de Dios esté santificado es cuando el Espíritu Santo nos está llenando y tomando control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, finalmente. Nunca debemos olvidar que el hombre hace lo que siente y siente lo que piensa. No olvidemos nunca esto. El hombre hace lo que siente y siente lo que piensa. Entonces es muy importante que nuestro pensamiento esté alineado con el pensamiento de Dios. Estamos hablando con el pensamiento del Espíritu Santo. Si yo comienzo a permitir que otros pensamientos invadan mi mente, otros sentimientos contrarios al del Espíritu Santo van a empezar a invadir mi corazón y otras acciones físicas son las que voy a empezar a llevar a cabo y no las que el Espíritu Santo quisiera. Entonces no estoy dejando que el Espíritu Santo me controle. Cuando no permito que el Espíritu Santo me controle, estoy vaciándome del Espíritu Santo. No le estoy dando lugar en mi vida para que me controle. Porque recuerden que cuando hablábamos de Efesios 5 en el versículo 8, permítame, voy a buscar aquí en mi Biblia,
Efesios capítulo 5, versículo 18, perdón, había dicho 8. En el versículo 18, en la versión TLA, se los voy a compartir para que lo puedan ver conmigo. No sé si tiene buen tamaño la letra, lo voy a agrandar un poquito. Por las dudas si no lo ven. Aquí en el versículo 18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo, quien los llene y los controle. ¿Sí? Estamos hablando del mismo versículo que en la versión de la Reina Valera lo dice de esta manera. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Vamos a la versión TLA y lo leemos de nuevo de esta forma. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Amén. ¿Cómo me gustaría que abran las ventanitas? Porque estoy viendo solamente 2 personas en este momento, ¿sí? Me gustaría mucho que pudieran abrir las ventanitas porque para mí es muy importante verles para poder de alguna manera interpretar si están entendiendo o no, si están apareciendo algunos interrogantes. Es como estar en la iglesia, recuerden, esto es la iglesia, esto es una reunión en la iglesia, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes van al templo y ponen un velo hacia adelante, un velo negro, una tela negra delante de ustedes. Sería más o menos lo mismo cuando no los veo aquí en el video. Entonces para mí es muy importante verlos, ¿sí? Porque de esa manera también de alguna manera uno discierne si hay interrogantes, si hay incógnitas y qué está sucediendo en la audiencia y puede ir dirigiendo el tema. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les dije en el texto que les envié por WhatsApp que prepararan interrogantes, consultas. Hola Carol, bendiciones. Prepararan consultas, interrogantes, preguntas, todo lo que ustedes tuvieran, ¿sí? Que lo anotaran, que lo prepararan, para que lo pudiéramos conversar en esta tarde. Pero todavía no estamos en el tiempo de preguntas. Lo que les voy a pedir, sí, es que cada pregunta que ustedes hagan, siempre les digo a todos los que ya me conocen, saben que esta es la metodología, pero repito para los que no saben. Si usted dice, por ejemplo, pastor, yo escuché que en la Biblia, me dijeron que en la Biblia dice tal cosa del Espíritu Santo. Si yo voy a tener que explicarle a usted lo que le dijo otra persona que dice la Biblia, en alguna parte de la Biblia, algo que usted no sabe dónde queda, vamos a estar mucho tiempo, perdiendo tiempo buscando ese texto, si es que existe, ¿sí? Buscando ese texto bíblico. Entonces, cada vez que tengo una pregunta respecto de algún pasaje bíblico, algo que, entonces prepare el pasaje bíblico, prepare el texto con la pregunta, ¿sí? De esa manera va a ser mucho más específico, vamos a ganar tiempo, y va a ser dinámica la reunión y las preguntas y respuestas se van a hacer rápidamente. Muy bien. Volviendo al tema entonces. Recordemos esto, por favor. El dilema del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, con y en, comienza mucho más atrás de Juan 14. ¿Sí? Mucho más atrás de Juan 14. Para los que están anotando, anoten por favor Joel capítulo 28. ¿Sí? Joel capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Luego pueden leerlo completito, ¿sí? Para ver cuando el Señor en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, allí profetiza Joel, es decir, Dios habla a través del profeta y anuncia que vendría un día, vendría un tiempo en que el Espíritu Santo
ya no se manifestaría como en ese tiempo, sino que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, incluidas las mujeres, ¿sí? Incluidas las mujeres. ¿Por qué digo esto? Que puede parecer gracioso y muy fuera de época en este tiempo, pero tenemos que posicionarnos y contextualizar esto para entenderlo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no solo que descendía sobre hombres, varones, me refiero en este caso, solamente, sino que además no lo hacía sobre todos los hombres tampoco. Entonces no es una cuestión sexista esto, sino que el Espíritu Santo solo descendía sobre aquellos que tenían ciertas funciones gubernamentativas y religiosas de la época. Los que recibían al Espíritu Santo para gobernar eran los reyes. Los que recibían al Espíritu Santo para, de forma inspiracional, hablar al pueblo de parte de Dios eran los profetas. Y los que recibían al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para tener el poder de interceder por los pecados ante Dios eran los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Pacto, estamos hablando bajo la ley de Moisés, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, ¿sí? El Espíritu del Señor, del Adonai, hay muchas formas en que en el Antiguo Pacto se dirigían a Dios, estos son nombres que se utilizaban en el Antiguo Pacto. El Espíritu de Dios descendía sobre estos tres tipos de personas que cumplían tres tipos de funciones específicas, ¿sí? El sacerdote, el profeta y el rey. Estos son los tres personajes que recibían al Espíritu Santo. Ahora, en Joel 2:28, el Señor dice que su Espíritu Santo, en una nueva dispensación, bajo un nuevo pacto, que sería el pacto de la gracia, que comienza con el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario y el posterior tiempo, a partir de la resurrección en adelante, de la resurrección de Cristo en adelante, vendría el derramamiento que se cumplió en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿sí? Sobre toda carne. ¿Y por qué dije sobre mujeres también? Porque allí en Joel 2:28 dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. ¿Sí? Siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Entonces, por igual, varón y mujer, ¿sí? Por igual, hoy, varón y mujer tienen la misma plenitud de Cristo. No es que el varón tenga más plenitud de Cristo o menos, sino que ambos tenemos en igualdad de condiciones la misma llenura, ¿sí? Somos ambos llenos del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la plenitud de Cristo. Si somos llenos de la plenitud de Cristo, tanto varón como mujer, esto habilita tanto a la mujer como al varón a poder hablar inspiracionalmente el Evangelio de Jesucristo a cualquier persona, ¿sí? Es decir, ser la voz profética para las naciones. Esto habilita una autoridad regia sobre nosotros, que esto lo hemos explicado cuando dimos el seminario de guerra espiritual. Hay una autoridad regia sobre nosotros porque la unción del Rey de Reyes y Señor de Señores está en nosotros. ¿Ven? Esa unción que lo habilitó a Jesús para ser Rey y Señor, también está en nosotros, la unción del Santo. Y también nosotros fuimos constituidos sacerdotes, es decir, somos la única institución humana en la tierra que puede interceder ante Dios por los seres humanos en esta tierra. No hay otra institución que tenga esta capacidad o esta virtud dada de parte de Dios, ¿sí? Esto de poder interceder en favor de la tierra. No hay Cruz Roja, no hay Club de Leones, no hay, o sea, todas las instituciones que usted se le puede imaginar con fines sociales y benevolentes y caritativos y todo lo que usted quiera, pueden ser excelentes instituciones, pero no tienen ellos, por esa condición, no tienen ellos la habilitación
ser ni buena ni mala persona, porque tampoco el que va siempre a Dios en el nombre de Jesús es muy buena persona. Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los pecadores, dice la palabra. Entonces, muchas veces estamos yendo a la presencia del Padre, no siendo las mejores personas, pero somos hijos, ¿sí? Somos hijos. Y como somos hijos de Dios, tenemos abierto el cielo las 24 horas, los 365 días del año, por medio de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 1:6, allí dice que nosotros fuimos constituidos para Dios reyes y sacerdotes. Nosotros fuimos constituidos para Dios reyes y sacerdotes. Es decir, que esa unción o ese derramamiento del Espíritu Santo que en el antiguo pacto se manifestaba sobre los reyes, profetas y sacerdotes, esa unción se hizo una sola en la persona de Jesucristo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, ¿sí? Por eso es que Jesucristo es Rey de Reyes, Él es el sumo sacerdote, ¿sí?, de una casta de nuevos sacerdotes, ya no según el orden de Aarón, como dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 explica precisamente esto, que nosotros estamos en este tiempo viviendo en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y dice Hebreos capítulo 7 que se acabó aquella ley y aquel sacerdocio se terminó. Y fue constituido un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7, bajo el orden de Melquisedec, en la persona de Jesucristo como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Él vino a ser el sumo sacerdote. Por eso es que nosotros no vivimos bajo la misma ley que vivía el pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo la gracia y la única ley vigente que quedó para nosotros los hijos de Dios de la antigüedad es lo que se llama la ley moral, ¿sí? La ley moral de Dios, que la encontramos en los 10 mandamientos, con excepción del mandamiento del día de reposo, porque el día de reposo fue dado exclusivamente como señal al pueblo de Israel, ¿sí? Exclusivamente a ellos. Las demás leyes, es decir, 9 mandamientos, son para nosotros, son la ley moral de Dios escrita para nosotros también, vigente para nosotros también en este tiempo. Ahora, el Espíritu Santo, espero que me vayan siguiendo, estoy tratando de ir lento hoy para que me vayan siguiendo, ¿sí? El Espíritu Santo que en el antiguo pacto estuvo sobre reyes, sacerdotes y profetas, ahora el Espíritu Santo vino sobre Jesús para hacerlo a Jesús las 3 cosas: profeta a las naciones, rey de reyes y sumo sacerdote. Amén. Y esa unción que se derramó sobre Jesús, Primera de Juan 2:20 dice que ha sido derramada sobre nosotros también. Y nosotros hoy tenemos la unción del Santo. Por eso es que nosotros hoy somos también reyes y sacerdotes y también somos la voz profética a las naciones. La iglesia es la profetisa, si lo vamos a hablar en términos femeninos, la profetisa de Dios a las naciones. Es la portadora de la palabra principalmente de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice que a nosotros la iglesia nos ha sido encargada la palabra de reconciliación y el ministerio de reconciliación. Es decir, el mundo solo se puede reconciliar con Dios por medio de la acción de la iglesia que le comunica la buena noticia del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo, porque también esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en toda la actividad cristiana, desde que uno está llegando a los pies de Cristo hasta que uno parte a la presencia de Cristo. Todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros, aún antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, porque el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Él es el que nos muestra a Cristo, Él es el que nos señala a Cristo, Él es el que nos enseña que Cristo es el Salvador y el que nosotros deberíamos tener por Señor en nuestras vidas para que realmente la gracia de Dios de salvación
se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, venimos a Cristo. No todos, porque algunos, aún siendo convencidos de pecado, no se vuelven a Dios. Aún siendo convencidos de pecados, resisten la gracia, resisten a Dios y no se vuelven a Dios. Amén. Ahora, el Espíritu Santo seguirá dando oportunidades al mundo entero, trayéndole luz y trayéndole conocimiento de Dios a través de la iglesia a las naciones. Muy bien, entonces el Espíritu Santo está con nosotros desde antes de conocer a Cristo. Todos los que estamos aquí somos cristianos, el Espíritu Santo estuvo obrando en nosotros trayendo convicción antes de ser cristianos. Ahora, una vez que fuimos cristianos, una vez que le abrimos nuestro corazón a Cristo y dijimos, Señor, yo quiero que llenes mi vida, yo quiero que vengas a mi vida y me llenes con tu presencia. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? En ese momento ocurre lo que Jesús profetiza en Juan 14 y en Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, miren, ustedes todavía del Espíritu Santo saben lo que han experimentado en las misiones, por ejemplo, que ellos fueron y en el nombre de Jesús sanaban enfermos y echaban fuera demonios y vieron cómo el Espíritu Santo actuaba haciendo esa obra, ¿sí? Pero el Espíritu Santo todavía no está en ustedes, todavía no está en ustedes. El Espíritu Santo está con ustedes, pero aún no está en ustedes. Vamos a verlo, por favor, eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, vamos a ver allí, cuando Jesús les dice precisamente esto, en el verso 1. Ya les digo el versículo, aquí estamos. Verso 16, 14, 16. 14, 16. Se los voy a leer, se los voy a mostrar aquí, se los voy a compartir para que lo podamos ver juntos. ¿Sí? El 14, 16 del Evangelio de Juan dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Vieron cómo el Señor Jesucristo le dice allí a sus discípulos, el Espíritu de verdad que el mundo no puede, verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ¿sí? Hasta este momento ya los discípulos habían visto al Espíritu Santo en acción, cuando Cristo físicamente se separó de ellos, cuando los envió a sanar a los enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos y anunciar el reino de Dios, en ese momento se manifestó el Espíritu Santo sobre ellos, haciendo estas obras maravillosas y extraordinarias y milagrosas que hacía cuando los discípulos avanzaron en el poder del Espíritu a todas las ciudades vecinas. Entonces, ellos sabían de qué les estaba hablando Jesús, les dice, ustedes saben ahora ya quién es el Espíritu Santo. Pero fíjense que dice, en la última parte del versículo, dice, porque mora, ustedes lo conocen, porque mora, vive. La palabra morar habla de vivir, de habitar. Mora y vive con vosotros, y estará en vosotros, en vosotros. Dos preposiciones, con y en. La preposición con significa en compañía de y la preposición en significa dentro de. Entonces lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos, que ellos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo ya estaba con ellos desde el principio y todo el tiempo los acompañó, aún en las misiones estuvo con ellos trabajando y haciendo la obra de Cristo por medio de los discípulos. Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero todavía no estaba en ellos, es decir, todavía no estaba dentro de
de ellos. Amén. Muy bien, creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, si vamos a Hechos capítulo 1, Jesús otra vez hablando con los mismos discípulos y algunos más, porque aquí ya habían 120 los cuales se iban a reunir y a esperar la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Aquí el texto dice que en el versículo 5, 1:5 dice, porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, y acá ya empezamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo o del bautismo con el Espíritu Santo, como lo dice aquí específicamente. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué significaba o de qué estaba hablando el Señor que iba a suceder no muchos días más adelante? ¿Sí? Si nosotros hacemos la cuenta, más o menos los días que transcurrieron fue alrededor de una semana. Por eso Jesús les dijo, no muchos días. Alrededor de una semana, un poquito más, fueron los días que ellos tuvieron que esperar en Jerusalén en oración. Esos días aguardaron y entonces ocurrió algo en Hechos capítulo 2, que es cuando se cumple esto que Jesús les acaba de profetizar. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Fíjense que aquí ocurre entonces el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho un poco más de una semana atrás. Y aquí no dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Notemos lo que dice el verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo del cual estaba hablando Jesús no es otra cosa que este evento que se está cumpliendo aquí en Hechos capítulo 2, verso 4. ¿Sí? Es el mismo evento. De eso estaba hablando Jesús cuando dijo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí viene la pregunta lógica y coherente. ¿Qué es lo que ocurre cuando un cristiano es bautizado con el Espíritu Santo? Lo que ocurre es que el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre. La persona es llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Perfecto. Ahora, aquí vienen los otros temas polémicos. ¿Cómo se evidencia que el Espíritu Santo está en una persona y la está llenando a esta persona? La persona está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se evidencia en la vida cristiana la llenura o el bautismo del Espíritu Santo? Bien, cuando nosotros leemos en capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Estoy haciendo un repaso de todo lo que vimos en las placas el domingo pasado, para ver si quedó alguna duda de algo de eso, lo vamos a ir dilucidando en esta charla. En el capítulo 2 de los Hechos, vemos que lo que ocurrió inmediatamente que fueron llenos del Espíritu, dice el texto que comenzaron a hablar en lenguas. ¿Ok? Ahora, si usted lee todo el capítulo, va a notar que las lenguas que ellos hablaron no fueron lenguas, como se les llama, como dije el domingo pasado, glosolalia o lenguas angelicales, ¿sí? Sino que eran lenguas terrenales, es decir, eran idiomas. Idiomas. Si usted lee el texto va a ver que
En esos días, como era día de fiestas, a pocos días atrás, 50 días atrás, había sido la Pascua judía, y 50 días más tarde, ahora, en el día de Pentecostés, se estaba llevando a cabo otra tremenda y poderosa fiesta anual que se llevaba a cabo en Jerusalén, donde muchísimos israelitas que estaban esparcidos por las distintas naciones de alrededor de Israel, subían una vez al año por lo menos, porque eso era lo que la ley les estipulaba, que por lo menos una vez al año tenían que subir con su familia a adorar a Jerusalén, y esto era lo que estaba aconteciendo en este momento. Se habían congregado en Jerusalén familias originarias de distintas partes de la tierra, distintas naciones y lenguas alrededor de Israel, ¿sí? No, a veces para nosotros los sudamericanos nos cuesta entender un poquito esto porque los sudamericanos vivimos en unas zonas extensísimas de tierra, ¿sí? Extensísimas de tierra, países muy grandes, hablando en tamaños de tierra, Brasil, uno de los países más grandes de la tierra, le sigue Argentina, Chile, uno de los países más largos de la tierra, pero para allí, para el Medio Oriente y para Europa, por ejemplo, allí tenemos al hermano Diego que está en España, a pocas horas de su casa hay otra gente hablando otro idioma, como Francia, por ejemplo. A pocas horas de su casa hay otras personas que hablan otro idioma, los italianos, por ejemplo. A pocas horas de su casa tiene a los alemanes hablando otro idioma, y a otras pocas horas de su casa tiene a los ingleses hablando en otro idioma. Entonces, en aquellas zonas de la tierra, no era difícil que esto aconteciera, de que se reunieran en un lugar geográfico, que convergieran distintas nacionalidades, distintas lenguas en las que hablaban estas personas, que eran de origen israelí, que guardaban la fe judía, ¿sí? Que guardaban la fe de los israelitas o la religión judía, y ellos venían por lo menos una vez al año, porque la ley les ordenaba eso, venían a adorar a Jerusalén y a traer los diezmos, ¿sí? Entonces, cuando ellos traían sus diezmos y venían a adorar a Jerusalén, se encontraron en esta situación, en esta fiesta de Pentecostés, justo ese día de Pentecostés, se encuentran con este tamaño evento, un terremoto y un viento recio que llenó esta casa, y toda una cosa ruidosa y espantosa sucedió en aquel lugar, donde la gente vino a ver qué ocurría, por qué esa explosión, por qué estaba pasando esto, por qué estaba ocurriendo esta situación, y se encuentran con que estaban todos los discípulos de Jesús, que eran alrededor de 120 personas, hablando en las lenguas de ellos, en los idiomas de ellos, y hablaban sobre las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces, no está hablando aquí este pasaje de glosolalia, no está hablando aquí de hablar en lenguas angelicales, no está hablando aquí de que estas personas estaban hablando en el Espíritu Santo en el sentido de hablar lenguas extrañas, sino que eran lenguas totalmente inteligibles, lenguas humanas y terrenas. Amén. Ahora, si avanzamos un poquito y vemos que en capítulo 4 de Hechos, verso 2, si mal no recuerdo, allí también dice que los que estaban reunidos en una casa oraron junto al apóstol Pedro, comenzaron a orar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron en ninguna lengua, ¿sí? O sea, no hubo glosolalia y no hubo tampoco idiomas humanos, terrenales, sino que solamente dice que después que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban del Señor a las personas, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo lo que sí hace es que nosotros hablemos. El Espíritu Santo es como que aquellos que tenemos un tapón en la boca, el Espíritu Santo nos saca el tapón y nos habilita para hablar los misterios del reino de Dios. Y a veces podemos ser personas muy necias, muy tímidas, muy apocadas, muy cortas, muy de pocas palabras, y sin embargo nos sorprendemos cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas para hablarle a alguien del Señor, y de las cosas que decimos nos sorprendemos, y de la sabiduría que hay en las cosas que compartimos, y nos damos cuenta que no somos nosotros. Es porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros y está dándonos esas palabras para compartir con las personas con las cuales lo estamos haciendo. Esa es la obra del Espíritu Santo precisamente. Fíjense que cuando Jesús
En Lucas capítulo 4, verso 18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que Jesús comienza a predicar en el poder del Espíritu, como dice Lucas 4:14, en el poder del Espíritu es que comienza a predicar, porque de otra manera Jesús solo antes de eso, antes de este tiempo de estar lleno del Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice de él que era un joven muy, muy sabio, era reconocido por ser un jovencito muy sabio y un jovencito que crecía en el conocimiento de la Torá y de la palabra y que se desarrollaba en el conocimiento y en la gracia delante de las personas, es decir, era una persona sociable, en este caso Jesús, y que compartía las escrituras allí en la sinagoga donde se reunía. En esa misma sinagoga, en donde él creció, es donde él se presenta y abre el libro de Isaías, el profeta Isaías, que le entregan en ese momento para leer, y lee el capítulo 61 del versículo 1 en adelante, donde dice esas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado, ¿sí? Y luego Jesús se sienta para poder explicar lo que había leído, poder compartir lo que había entendido de esa escritura, y en vez de ponerse a explicar de que ese era un texto profético que hablaba acerca del Mesías que vendría a restaurar el reino a Israel, en vez de ponerse a explicar eso, Jesús lo que hace en ese momento, Jesús es, mirando a toda la audiencia, que todo el mundo lo conocía, ahí en ese mismo texto, un poquito más adelante, dice que todos se maravillaban de lo que él decía y daban buen testimonio de él, es decir, lo conocían perfectamente y además decían: este es el hijo de José. Ahora, ¿cuándo dijeron esto los conciudadanos y vecinos de Jesús? Cuando Jesús dijo: esta palabra hoy se ha cumplido delante de todos vosotros. O sea, Jesús tiró una dinamita, una bomba en ese momento. Tiró una bomba en medio de la sinagoga. Imagínense ustedes, esa sociedad que había estado por siglos, esperando, milenios, esperando la promesa de Yahweh, de Jehová, del Dios de Israel, esperando la promesa y el cumplimiento de Génesis 3:15, cuando dijo Dios que de la simiente de la mujer levantaría uno que le pisaría la cabeza al diablo, a Jesús, el Hijo de Dios en este caso, el Mesías de Israel, ¿sí? Que Isaías, el profeta mesiánico, se encargó de decir con detalles cómo sería el advenimiento de Jesús, su nacimiento, en qué ciudad sería, a través de qué mujer, de qué forma sería, y bueno, una serie de cosas, y que se cumplió en la vida de Jesús con exactitud. Imagínense cuando los vecinos escucharon y viéndolo a este chico que había estado toda la vida con ellos, toda la vida, se había criado ahí con ellos. Y ellos se habían pasado esperando 30 años de la vida de este muchachito, 30 años esperando al Mesías y el Mesías estaba entre ellos. Entonces cuando Jesús les dice: y esto se ha cumplido hoy delante de vosotros, es decir, el Mesías soy yo, eso fue terrible para las personas. Lo tomaron como una blasfemia, como una blasfemia. Tal fue el enojo que tuvieron en ese momento que escucharon eso, que dice que lo llevaron a un barranco para tirarlo por el barranco y que se muera. O sea, para ellos fue una blasfemia lo que dijo Jesús. Y sin embargo, en ese momento ocurrió algo milagroso. Jesús se abrió entre la gente y salió sin que nadie pudiese frenarlo ni darse cuenta que él estaba saliendo de entre ellos. Muy bien. Esas son las cosas maravillosas que comenzaron a ocurrir cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús. El Espíritu Santo lo hizo invisible, en otras palabras, a Jesús en ese momento para salir de entre la gente. Ahora, el Espíritu Santo fue el que lo habilitó a Jesús para predicar el año agradable del Señor. Y fue el Espíritu Santo el que vino sobre los apóstoles en Pentecostés y los llenó con su presencia. Y a partir de ese momento, Pedro se pone en pie delante de la multitud, delante de 3.000 personas, más de 3.000 personas, porque en realidad ese día se convierte en 3.000 personas, y da su primer discurso cuando Pedro era una persona que no era fluida de palabras, no se dice de él que fuera un gran orador, un hábil orador, no se dice de Pedro que fuera una persona que se manifestara públicamente hablando, sino que más bien Pedro era una persona grotesca en su carácter, tosco
y algo violento, ¿sí? Por lo tanto, un hombre de oficio pescador, quizás algo tímido socialmente de una clase social no muy bien contemplada y así, etcétera, etcétera. Podríamos sumarle características a Pedro que no harían de él un conferencista, ¿sí?, ante multitudes, ante miles de personas. Y sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, le dio a Pedro una valentía para pararse delante de esas personas y hablar con una profundidad profética y teológica impresionante, porque en ese momento Pedro comienza a hacer un recuento de palabras proféticas que Dios había dado desde la antigüedad y que se habían cumplido en ese día también delante de todos ellos. Así que es tremendo la obra del Espíritu Santo sobre Pedro en ese momento. Ese Pedro que días atrás, pocos días atrás, había negado y había maldecido a su maestro. ¿Se dan cuenta? El Pedro en la carne era una cosa, el Pedro en el Espíritu era otra cosa. El Pedro lleno del Espíritu Santo era otra cosa. Por eso es tan importante que nosotros los hijos de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay que detenerse para aclarar otro punto interesantísimo. El bautismo como tal, el bautismo del Espíritu Santo, ocurrió ese día, en Hechos, capítulo 2, para los apóstoles que estaban allí. Pero el bautismo del Espíritu Santo también ocurrió más adelante, siguió ocurriendo en distintas personas de distintos lugares, no solamente hebreos, sino también gentiles. ¿Recuerdan cuando leímos en Hechos capítulo 8, el domingo pasado? Hechos capítulo 19, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo también se derramó sobre unos discípulos que no tenían ni idea de qué era ni quién era el Espíritu Santo, y Pablo, en el caso de Pablo, en Hechos capítulo 19, les ministra la presencia del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. También Pablo, dice que una vez que tiene la conversión, una vez que él tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco y regresa a la ciudad, allí un tal Ananías, un discípulo de Cristo, vino para ministrarle sanidad a sus ojos porque Pablo había quedado ciego y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, ninguno de estos pasajes dice que hayan hablado en lenguas o glosolalia, ¿sí? Solo en uno dice, en el caso de Hechos 19, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces allí parece que sí, pareciera que sí, pareciera. ¿Por qué digo pareciera? Porque no dice tampoco específicamente, sino que antepone al hecho de profetizar de que hablaron en lenguas. Y eso era lo común en la iglesia primitiva. Si ustedes leen Primera de Corintios capítulo 14, allí en Primera de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo justamente enseña cómo utilizar el don de lenguas para profetizar. Allí lo explica claramente. Entonces, él dice que aquel que habla en lenguas debe pedir a Dios el don de interpretación de lenguas para poder interpretar lo que recibe en esa lengua extraña, ¿sí? Angelical, como le llama Pablo también en 1 Corintios 13, lengua angelical, poder interpretar y entregar un mensaje a la audiencia que está allí, a los hermanos que están reunidos. Ahora, si no tiene interpretación, debe callarse la boca, porque las lenguas le fueron dadas las lenguas para edificación personal o del cuerpo. Entonces, si la lengua no está siendo dada para edificación del cuerpo, ¿sí?, para dar una palabra a la iglesia, debe la persona callarse la boca y hablar para sí mismo, dice el apóstol. A no ser que haya otro que interprete lo que él está diciendo en lenguas. Amén. ¿Sí? Bien, me parece que hasta aquí tendríamos que dejar y abrir la posibilidad de preguntas, porque no quiero, si sigo avanzando, por ahí se les van a hacer algunos rollos que no sería bueno que se hagan. Entonces vamos a abrir ahora mismo un pequeño tiempo de preguntas y luego vamos a seguir explicando todos los demás detalles, ¿sí? Si alguien ya tiene anotado algo, alguna pregunta, alguna duda, algo que le comentaron, porque también sucede esto, que nos comentan cosas y tenemos dudas sobre eso o queremos certificar que sea así. Entonces, ¿pueden indicarme, por favor, para abrirles el micrófono?
que me levanten la manito. Si me levantan la mano, tienen que abrir su micrófono. Ok, ahí Catalina, por favor, abre tu micrófono, Cata. Hola, pastor. Hola, querida. Mi Bendiciones. bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. Según lo que hemos visto hasta el momento, significa que, perdón, que siempre que una persona sea llena del Espíritu Santo va a pasar como el día de Pentecostés o en Hechos cuando veíamos que hablaban en glosolalia. Bien. ¿Siempre tiene que haber alguna de esas dos manifestaciones? Muy bien. Evidentemente no me expliqué, por eso ¿vieron cómo yo cuando tengo abiertas las camaritas me doy cuenta que algo no se está entendiendo? Es importante verles, si no, a los que no estoy viendo no sé si están entendiendo, si no están entendiendo, no puedo, eso no lo puedo discernir. Gracias, Cata. Muy bien. Vuelvo al tema ese justamente porque no lo expliqué bien, evidentemente. Dije lo siguiente, en Hechos capítulo 2, efectivamente hablaron en lenguas, pero no eran lenguas angelicales o glosolalia, ¿sí? Identifiquemos glosolalia o lenguas espirituales o lenguas angelicales como la misma cosa. Glosolalia, lengua angelical o lengua espiritual o lenguas extrañas como la misma cosa. Ahora, las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 eran lenguas terrenales, idiomas, ¿sí? Eran idiomas. Pero los hablaban justamente de forma sobrenatural, milagrosa, podríamos decir, los hablaban porque el Espíritu Santo los había llenado. Porque esas personas no conocían esos idiomas, no tenían idea de esos idiomas. Ellos comenzaron a hablar y ellos no tenían discernimiento de lo que hablaban probablemente el texto no lo dice, pero probablemente estoy diciendo, lo que sí dice el texto es que eran idiomas terrenales, eso no eran idiomas angelicales, no eran lenguas extrañas o lenguas en el espíritu, como se le llama en 1 Corintios 13, sino que eran lenguas terrenales. Ahora, la segunda pregunta que tú hiciste es si eso es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No, justamente eso era lo que estaba explicando recién. Cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo, no dice el texto que él haya hablado en lenguas. Tampoco dice Hechos capítulo 8. Si ustedes leen Hechos capítulo 8, cuando allí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Hechos capítulo 8. En el versículo 14, allí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, que estos ya eran creyentes, ya eran discípulos, ya eran hijos de Dios, ¿sí? Y ya tenían al Espíritu Santo con ellos y obrando en ellos, porque el Espíritu Santo era el que los había traído a Cristo y el que los había convencido de pecado, y el Espíritu Santo era el que ya los había sellado como propiedad de Dios, ¿sí? Pero todavía no lo habían recibido en ellos. Recuerdan que la preposición en significa dentro. Todavía no lo habían recibido en ellos. El versículo 17 dice, entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Luego sigue hablando y dice, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Ese pasaje es tremendo.
Tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Número uno, respecto a la pregunta que tú me decías, Cata, sobre la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, si acaso el hablar en lenguas era la evidencia. No, vemos aquí que tampoco hablaron en lenguas, ¿sí? No hablaron en lenguas. Sin embargo, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero no hablaron en lenguas. Ahora, otra cosa muy importante aquí, que se dice en este pasajito chiquito que leímos, es que este Simón, que era mago, y se había acercado al Evangelio y al conocimiento de la fe cristiana en esos días allí en Samaria, este Simón, cuando vio que ocurría esto, lo que hizo fue ofrecerle dinero a los apóstoles para recibir él al Espíritu Santo y poder él también hacer lo mismo que estos estaban haciendo, de poner las manos sobre la gente para que reciban el Espíritu Santo. Y noten ustedes lo que le responde Pedro. Perezca tu dinero contigo, perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Entonces, dos cosas nos deja claro esto. Que el Espíritu Santo es un don de Dios. Número uno. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Que no solo no se puede comprar con dinero, sino que no se puede hacer ningún sacrificio para pagarle a Dios o ofrecerle a Dios algún sacrificio para recibir al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Al Espíritu Santo se lo recibe por gracia, igual que la salvación, porque es un don. Se lo recibe por gracia por medio de la fe. Amén. Es por gracia por medio de la fe. Al Espíritu Santo no se lo puede comprar. No se le puede dar a Dios nada a cambio para poder recibir al Espíritu Santo. Tú lo recibes cuando lo pides. Así de sencillo. ¿Vieron cuando Jesús habla de la regla de oro? El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. ¿Sí? En Mateo, a ver, no tengo presente, si alguno tiene presente el texto, por favor, recuérdemelo. En Mateo capítulo 5 creo que es. Ayúdenme a buscarlo, si lo tienen me avisan. Max, está en Mateo 7. Ah, Mateo 7, perdón. Mateo 7, ¿te acuerdas del versículo? El 7:8. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ah, desde el 7, sí. 7, 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Muy bien. Luego dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Sí? Ahora, casi siempre se utiliza este texto bíblico como una regla de oro para utilizarla en la oración para pedir a Dios cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Es decir, que es una regla infalible. Una regla infalible. Aquel que permanece pidiendo, aquel que permanece buscando, aquel que permanece llamando, va a tener resultado en su búsqueda, en su pedir y en su llamar. Ahora, específicamente, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando mencionó esta regla de oro? ¿De qué estaba hablando? Para entender eso tenemos que leer el contexto inmediato. Y fíjense lo que Jesús sigue diciendo después de esas palabras. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros, en el versículo 9? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, si vamos al texto de Lucas capítulo 11, verso 9, Lucas 11, verso 9, está hablando
exactamente del mismo pasaje. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está hablando de lo mismo. Sigue diciendo, ¿qué padre, en el versículo 11 del capítulo 11 de Lucas, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, fíjense, utiliza la misma comparativa que utilizó en Mateo, estamos hablando de lo mismo, del mismo principio, de la misma regla de oro de pedir y se os dará. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Vieron? Ahora ya la cosa nos queda mucho más clara. Dice aquí que dará el Espíritu Santo al que se lo pida. El domingo pasado yo les dije a ustedes cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo. Y la gran mayoría me levantó la mano. Bien. Entonces les dije, oremos, y usted solo crea, y el Espíritu Santo vendrá y llenará su vida. ¿Por qué lo dije de esta manera? Tan sencilla y tan crédula. Porque es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que si yo lo pido, el Padre no me lo niega, me lo da sí o sí. Sí o sí. El que pide al Espíritu Santo lo recibe. Eso dice el texto. El que pide al Espíritu Santo lo recibe. Y aquí está hablando específicamente de pedir al Espíritu Santo para que nos llene. Para que nos llene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a convencernos de pecado, no lo hemos pedido. El hombre, cuando está en pecado, no pide a Dios ser convencido de pecado. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado porque alguien vino a predicarnos el Evangelio. Alguien nos dio a conocer la verdad del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo vino. Sin que yo lo pida, Él vino sobre mí. ¿Recuerdan cuando les he contado mi testimonio? Esa noche del sábado que fui al templo, a una vigilia, yo entré a ese lugar a investigar qué era lo que le habían hecho a mi madre, por qué le habían lavado el cerebro a mi madre, cómo habían hecho para lavarle el cerebro a mi mamá. Eso era lo que yo creía que era lo que había acontecido. Pero resulta que ese sábado, mientras el Evangelio fue anunciado y fue testimoniado, porque yo escuché muchos testimonios en esa vigilia del poder de Dios, de lo que Dios hacía y demás, el Espíritu Santo vino a mí, sin que yo lo pidiera, vino el Espíritu Santo a mí, para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Todo cristiano ha vivido esa experiencia. Un día el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ustedes y los convenció de pecado. Y ustedes no estaban pidiéndole a Dios, Señor, convénceme de pecado, convénceme de pecado. No, nadie le ha pedido eso a Dios prácticamente. En este tiempo menos que nunca. ¿Sí? ¿Por qué digo esto y hago este paréntesis? Porque hubo una época que se llamó Movimiento de la Santidad en Estados Unidos, en los años 1800, en la década del 70 del siglo XIX, en Estados Unidos. Hubo una época en que un movimiento llamado puritanismo le enseñaba a los pecadores, precisamente, que le pidieran a Dios que los convenciera de pecado. ¿Sí? Entonces encontrábamos gente en los templos orando y pidiéndole a Dios eso, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Lo cual no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, solo estoy diciendo que excepcionalmente ocurrió en esa época histórica, ocurrió un hecho como este en que los pecadores pedían a Dios ser convencido de pecado. Ahora, si un pecador esto es lo que hay que razonar, si un pecador va a un templo a pedirle a Dios que lo convenza de pecado, ¿usted qué cree? ¿Está convencido ya de pecado o no? Obviamente que sí. Ya esa persona está convencida de pecado, solo que no había una interpretación clara de lo que era la convicción de pecado. Pero desde el momento que una persona ha puesto su fe en un Dios, en este Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y quiere recibir convicción de su pecado, ya lo ha recibido, ¿sí?
Ya el Espíritu Santo le ha abierto los ojos, ya el Espíritu Santo le ha hecho ver que es un pecador y por eso, es más, en esos días, si usted lee las historias, hay libros escritos de los avivamientos pentecostales, los avivamientos de la santidad, el avivamiento puritano, todas estas iglesias conservadoras, tradicionales de los Estados Unidos y de algunas partes de Europa, Escocia, Inglaterra, algunos movimientos que se fueron sucediendo en aquellos lugares, ustedes van a encontrarse que las personas, dice, en algunos libros cuentan que aullaban, gritaban, se escuchaban alaridos a distancia, ellos gritando y llorando y pidiéndole a Dios perdón por su pecado y pidiéndole a Dios que los convenza de pecado. Ya estaban súper convencidos, obviamente, solo que había una doctrina que enseñaba esto en aquel tiempo. Pero bien, el punto no era ese, sino detenernos en esto, que cuando el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, nosotros no pedimos eso, vino. Por gracia, vino a nosotros. Ahora, cuando ya entendimos la verdad, y ya entendimos y entendemos que no podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en santidad, y entendemos que no lo podemos hacer separado de Cristo, como dice Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Es decir, la vida ¿recuerdan cuando hablamos de los 3 niveles de fruto? Primer fruto, arrepentimiento. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Segundo fruto, santificación. ¿Recuerdan? ¿Quién es el que nos ayuda a santificarnos? El Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que hacemos morir las obras de la carne. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la llenura? Y acá vamos a detenernos en esta pregunta que hizo Cata para hablar de la segunda parte. Primera parte, quiero que quede claro esto, la evidencia del bautismo o llenura, porque es la misma cosa, la llenura y bautismo ocurren en un solo evento, solo que ahora vamos a diferenciar llenura de bautismo, pero denme unos segundos que quiero terminar de cerrar el tema de bautismo. Jesús dijo en Hechos 1 que cuando el Espíritu Santo en pocos días más viniera sobre los discípulos, ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Bien, eso ocurrió. Pero en Hechos capítulo 2, verso 4, no dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo, sino que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, llenura y bautismo son una misma cosa. Por eso les decía el domingo pasado, bautismo y llenura son 2 caras de una misma moneda. Es una misma cosa en este caso. Es un evento. La llenura del Espíritu Santo o bautismo es un evento. Ocurre en un evento, en un hito, en un hecho, en un acontecimiento. Pero también la llenura del Espíritu Santo es constante, debe ser constante en nosotros los hijos de Dios. El Espíritu Santo, nosotros debemos, ahí es donde se cumple esto que Jesús dijo, el que busca, el que pide, el que llama, recibirá el Espíritu Santo y lo recibirá de forma constante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la vez pasada, Karen, que no está presente ahora, me parece que hace un ratito lo vi conectado, pero ahora ya no. Karen nos hizo mención de una versión bíblica que le llamó la atención como lo decía, y me parece que era la Biblia, sí, exactamente, aquí la estoy viendo, la Biblia Kadosh. La Kadosh, la versión Kadosh, fíjense, se los voy a mostrar para que vean cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Es muy llamativo esto, cómo lo dice, pero al mismo tiempo es muy coherente con lo que vamos a entender luego sobre la llenura del Espíritu Santo en forma permanente. En la Biblia Kadosh, en el mismo texto que estábamos leyendo recién, en Lucas 11, verso 9, ¿sí? En el 9 dice, además, yo mismo les digo a ustedes, permanezcan pidiendo y se les dará. Permanezcan buscando y encontrarán. Permanezcan llamando y se les abrirá. Porque todo el que permanece pidiendo, recibe. Y el que permanece llamando, se le abrirá la puerta. La puerta se le abrirá. ¿Sí? Fíjense que habla muchas veces, repite la palabra permanecer pidiendo. Dice permanecer, aquí en el verso 9, una vez, 2 veces, 3 veces. Y en el 10 dice otra vez más
y otra vez más. Es decir, 5 veces repite la palabra permanecer en estos 2 versículos. El que permanece pidiendo, se seguirá recibiendo. ¿Por qué lo dice de esta manera la Biblia Kadosh? Y esto tiene una explicación. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo, repito el versículo que dije al principio, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Sed llenos. Esta palabrita chiquitita, sed, es un verbo, ¿sí?, imperativo que está conjugado en tiempo presente. Y en inglés es presente continuo. Es decir, todo el tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es una orden. Sed es un verbo imperativo conjugado de esta manera, presente imperativo. En inglés, en idioma inglés sería presente continuo. Es decir, todo el tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para poder ser todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo todo el tiempo al Espíritu Santo. Permanecer pidiéndolo cada día de nuestras vidas, todo el tiempo que podamos, pidiendo al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se evidencia la llenura del Espíritu Santo en un cristiano? Ya dijimos que el bautismo, el evento de la primer llenura que recibió el cristiano, no lo evidencia la glosolalia, porque no en todos los casos estuvo presente la glosolalia. No lo evidencia. Entonces, ¿cómo se evidencia un cristiano lleno del Espíritu Santo? Ya te doy, Brian. ¿Cómo se evidencia un cristiano lleno del Espíritu Santo? Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, dice que hubo allí un pequeño problema en la iglesia primitiva porque había como una injusta distribución entre las mesas de la comida que se daba y las viudas, muchas viudas no estaban siendo atendidas, las viudas griegas específicamente, no estaban siendo atendidas como correspondía. Entonces se quejaron a los apóstoles para que vieran a ver qué podían hacer. Y los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Y allí fue cuando se ungió a los primeros diáconos de la iglesia que se dedicaron a atender las mesas. Ahora, ¿cómo buscamos? Vamos a suponer que yo hoy les digo a ustedes, hermanos, busquemos entre nosotros a alguien que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo evidenciamos que la persona está llena del Espíritu Santo? Supongamos que no habla lenguas. O supongamos que habla lenguas. ¿Significa eso que está lleno del Espíritu Santo? Si hablan lenguas angelicales, ¿sí? Si hablan lenguas angelicales, lo que me está diciendo es que un día fue lleno del Espíritu Santo. Pero que un día fue lleno en el pasado, no quiere decir que hoy esté lleno. Porque debemos ser llenos en forma permanente con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evidencia la llenura hoy, en el presente? ¿Cómo me doy cuenta que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? Muy bien. El texto de Efesios 5:18, no me olvido de ti, Brian, ya te doy la palabra. El texto de Efesios 5:18, leído en la versión traducción del lenguaje actual, se los voy a compartir para que lo leamos juntos. Efesios 5:18. En la versión TLA, traducción del lenguaje actual, o Biblia de lenguaje sencillo, fíjense cómo lo dice de fácil para comprender. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y controle. Permitan. O sea, el Espíritu Santo no te controla si tú no se lo permites. Fíjense qué cosa más llamativa y preciosa.
El Señor no pasa por encima de ti. El Señor no pasa por encima de ti. Tú tienes la decisión siempre, porque Dios quiere hijos responsables, no marionetas. Dios quiere hijos responsables, no marionetas. Entonces el texto dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? Pues muy sencillo, cuando ese cristiano está bajo el control del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Y qué significa que está bajo el control del Espíritu Santo? Pues significa que si está lleno, de lo que está lleno, hablará. De lo que está lleno, hablará. Jesús lo dijo claramente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu corazón está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué hablará tu boca? De todo lo concerniente a lo que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo en tu vida. ¿A través de qué? Cuando Él pone su presencia en ti, lo primero que tú recibes, el primer fruto del Espíritu, lo primero que se manifiesta del Espíritu Santo en un cristiano que recibe al Espíritu Santo en él, está escrito en Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Allí dice con absoluta claridad que el Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo primero que se manifiesta en una persona llena del Espíritu Santo? No son las lenguas. Es el amor. El amor. ¿Qué amor? ¿El amor carnal que siente un hombre por una mujer? ¿O una mujer por un hombre? No. El amor de Dios, como está indicando Catita, ¿sí? El que viene de arriba. El amor de Dios, ¿sí? El amor que viene de lo alto es el amor de Dios. El amor que en griego en el Nuevo Testamento se escribe ágape. El amor ágape no es el amor eros ni el amor filio. Esos son amores humanos y terrenales. El amor ágape es el amor de Dios que está descrito en Primera de Corintios capítulo 13. En Primera de Corintios capítulo 13, allí habla del amor de Dios cuando dice, el amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no deja de ser. Amén. Y unas cuantas características más habla del amor de Dios. No busca lo suyo propio. No es jactancioso. Es decir, cuando una persona recibe un bautismo del amor de Dios, orgullosa, que antes era terca, dura en sus sentimientos, que no se manifestaba fácilmente en sus sentimientos, esta persona ahora se ablandó. Se ablandó su corazón porque la presencia del amor de Dios está manifestándose en su corazón. Que la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que recibe como don junto con el Espíritu Santo es el amor de Dios. Entonces la persona sufre un cambio en su personalidad. Cuando digo sufre, me refiero sufre en el aspecto positivo, ¿no? Se produce un cambio en la personalidad. Esta persona ya antes odiaba, por ejemplo, y ahora resulta que no le está costando nada perdonar, por ejemplo. ¿Qué le está pasando? Algo pasó dentro de esa persona, de su corazón, porque antes era frío, no tenía sentimientos, era intolerante, odioso, rencoroso, y sin embargo ahora
ha manifestado una personalidad diferente porque el Espíritu Santo está tomando el control. Dijimos que cuando el Espíritu Santo llenó a una persona, lo está controlando. Es lo que dice Efesios 5:18. Lo está controlando. Entonces, como lo está controlando, ¿sí? Porque, ojo, no es que lo esté controlando como una marioneta, no sé si me escucharon esa parte. No es que te controla como una marioneta, sino que el mismo texto dice que tú le tienes que pedir al Espíritu Santo que esté en ti y también tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que te controle. Es decir, yo debo pedir su presencia en mí, su llenura en mí, en forma permanente, y también debo entregarle a Él el control y el dominio de mi vida, ¿sí? Porque yo solo puedo dominar algunas cosas y puedo hasta educar mis demonios, como dicen algunos mundanos, ¿sí? Que educan sus demonios. Algunos pueden hasta eso hacer, pero el cristiano no debe ni educar demonios, ni controlarse carnalmente, porque si no, eso no lo lleva a un crecimiento espiritual al cristiano. No deja que Cristo gobierne realmente su vida, sino que Él está controlándose y conteniéndose. Y lo más probable es que esa persona termine un día somatizando esa contención que lleva por dentro, ¿sí? Y termine hasta enfermándose físicamente. Entonces, ¿qué necesitamos dentro nuestro? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Pues todo eso es como en un racimo de uva, el fruto del Espíritu Santo. El racimo es uno solo, pero tiene varios granos. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, que se manifiesta en distintas maneras también. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, si mal lo recuerdo. Allí ustedes pueden leer acerca del fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Muy bien. A ver, Brian, ¿quedó claro? Sí, Max, sí se había entendido esa parte. Sí, le iba a consultar también por los frutos del Espíritu Santo de Gálatas. En el fondo, Okay. eso sería una manifestación de que el Espíritu Santo está en nosotros. Exactamente. O sea, lo que yo me refería era que como para terminar de dejar en claro que no hay como una manera, porque yo igual en algún momento tuve la idea de que la glosolalia era la manifestación de que el Espíritu Santo, del momento en el cual el Espíritu Santo había entrado en uno. Justamente. El domingo pasado, no sé si estabas cuando yo les comenté, sí, que hay algunas iglesias que ustedes pueden googlear. Creo que una de ellas, una de ellas es Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee. A ver si la encontramos rápidamente, lo vamos a... Pero no está en la declaración de fe, está en los principios prácticos, me parece. Declaración de fe de Iglesia de Dios, Evangelio completo. Así es como se llama esa iglesia. Acá está. Se los voy a compartir para que ustedes vean cómo en instituciones cristianas que tienen más de 100 años de historia, aún todavía dentro de su declaración de fe, tienen este tipo de doctrina. Aquí dice, aquí estoy leyendo, fíjense lo que dice, Iglesia de Dios, Evangelio completo. En este caso esto es una página web de una iglesia en Chicago, pero esta iglesia está en más de 150 naciones en el mundo y tiene una declaración de fe que se practica a nivel mundial. Y dice aquí en este punto, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón, en hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirige a la persona, lo cual, fíjense lo que dice ahí, lo cual es evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Vieron que dice así? No sé si alcanzan a ver. Lo estoy agrandando para que lo alcancen a leer, pero no puedo agrandarlo mucho. ¿Dónde estábamos? Aquí. Creemos en el hablar en otras lenguas, que como el Espíritu dirige a la persona, lo cual es evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí?
Entonces, podemos ver que así como Brian nos cuenta que él tenía entendido esto, hay muchas confesiones cristianas que lo entienden de esta manera también, de que el hablar en lenguas el hablar en lenguas angelicales es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y no es lo que la Biblia concretamente nos dice, ¿sí? Porque pudimos ver varios pasajes bíblicos donde fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas. Lo vimos claramente. Entonces, la evidencia no es el hablar en lenguas. No podemos tomar un solo texto bíblico para hacer una doctrina. Porque si yo solamente leo, por ejemplo, el pasaje de Cornelio, ¿sí? El pasaje de Cornelio, vamos a buscar, por favor, eso está en Hechos 11, en Hechos 11, 11:44. Todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Entonces para ellos fueron idiomas desconocidos, ¿sí? Fueron lenguas extrañas. Esto dice la versión de lenguaje sencillo. Si lo leemos en la Reina Valera 1960, el verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, ¿sí? Pero eran un idioma no conocido. Entonces, aparentemente allí sí hubo glosolalia en ese caso. Pero vieron cómo hay casos específicos, puntuales, en que sí los hubo y otros que no. Y en otros casos hubo lenguas que eran idiomas terrenales, pero no era glosolalia. ¿Está claro eso? Bien. Ahora resulta que cuando vamos al texto bíblico, ni siquiera vemos que tengamos que hacer algún esfuerzo posterior a nuestra conversión, alguna consagración especial o alguna santificación especial posterior a nuestra conversión para recibir al Espíritu Santo. Y es más, voy a ir mucho más allá todavía. Hay quienes son tan legalistas con este tema que creen también que si no somos primeros bautizados en agua, porque eso dice Hechos 19, que ya habían sido bautizados en agua los discípulos, Hechos 8 también dice lo mismo, que ya habían sido bautizados en agua, Hechos capítulo 2 también dice lo mismo, que ya habían sido bautizados en agua, ¿sí? Entonces, si no somos bautizados en agua primero, no podemos ser después bautizados con el Espíritu, no podemos ser bautizados con el Espíritu Santo sin antes este requisito. ¿De dónde se toman para decir eso? De Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, después de que ocurrió en el día de Pentecostés, el acontecimiento del cual ya hablamos, Pedro da un discurso y vinieron una multitud de personas a preguntarle ahora qué hacían. Entonces Pedro les dice en el verso 38, escuche con atención lo que les dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, recibir el don del Espíritu Santo, según Pedro, iba a ser después de que se bautizaran en aguas. Primero se tenían que arrepentir, segundo se tenían que bautizar en aguas y tercero iban a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Bien. ¿Leyeron eso conmigo? Bien. Ahora, préstenme atención a esto, por favor. ¿Se acuerdan que yo a ustedes les he enseñado en algunas ocasiones cómo Pedro era muy amigo de poner reglas? ¿Sí? Pedro era muy amigo de poner reglas. Él fue el que puso las reglas y las condiciones para ser apóstol. Él era el que quería que los cristianos gentiles también se circuncidaran, ¿sí? Y guardaran la ley de Moisés. Es decir, él era muy reglamentario. Pedro tenía esto de ser muy legalista en algunas cosas y de poner reglas. Ahora, aquí no dice que esté mal lo que dijo Pedro. El texto bíblico no nos dice que esté mal. Pero si yo me tomo solo de ese versículo y hago doctrina de ese solo versículo, ¿sí? Voy a poner como una institución dentro de la iglesia que para recibir el don del Espíritu Santo primero tiene que haber bautismo de agua. ¿Vieron? Eso dice el texto. Primero arrepiéntanse, luego bautícense en las aguas
y luego recibirán el don del Espíritu Santo. Si seguimos esos pasos, esos 3 pasos, ¿sí? No estaría mal, repito, no es que esté mal que suceda en ese orden, pero a ese mismo Pedro que hizo estas disposiciones y puso este orden, a ese mismo Pedro Dios le tapó la boca y le dio vuelta a los órdenes. A ese mismo Pedro. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando leemos todo el texto bíblico completo, vemos cómo Dios actuaba a pesar de los defectos, entre comillas, que pudieran tener los apóstoles al principio, porque eran muy desconocedores de la revelación de la gracia. A ellos les costaba, recuerden ustedes lo que Jesús les dijo en Lucas capítulo 9, ustedes no disciernen de qué espíritu son, todavía no entienden lo que es la gracia de Dios que se ha de derramar a partir de los próximos tiempos. El que entendió eso fue el apóstol Pablo. Y Pablo fue el que le tuvo que enseñar a Pedro. En Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, le tuvo que enseñar todas estas cosas. Ahora, ¿cómo fue que Dios le tapó la boca a Pedro con respecto a este orden que le había puesto? Recién lo acabamos de leer en Hechos capítulo 10. En Hechos 10, cuando Dios le habla a Pedro y le da una visión, recordarán ustedes cuando Dios le da una visión a Pedro de un lienzo que tenía aves inmundas, animales inmundos, y le dijo a Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Mata y come. ¿Y Pedro qué contestó? No, Señor, yo no comeré nada inmundo. O sea, él se aferró a la ley. Él todavía estaba aferrado a la ley de Moisés que no permitía comer ciertos animales y ciertas carnes. Entonces Dios le dijo a Pedro, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado. ¿Y por qué le dijo esto? Porque inmediatamente después de esta visión, vinieron de la casa de Cornelio. Cornelio era un soldado romano, ¿sí? un jerárquico del ejército romano, y resulta que este romano era gentil, no era judío, ni siquiera era judío de religión, sino que era gentil, romano. Y Pedro pensaba que el Evangelio era para los israelitas y el Espíritu Santo era para los israelitas, no para las distintas naciones. Él no tenía luz en ese sentido. Entonces Dios le dice, ve ahora a la casa de Cornelio. Cuando llega allí, es cuando Pedro le habla a Cornelio y le cuenta de Jesús y cómo él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y le habla de que este era el Salvador que el mundo debía recibir. Dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la incircuncisión, fíjense lo que dice, Franco, los fieles de la incircuncisión, está como congelado. ¿Me están escuchando, amados? Háganme señal, por favor, porque parece que se congelaron de nuevo. Ah, no, ok, bien. Y los fieles de la incircuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes se quedaron atónitos? Los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes eran fieles a la circuncisión? Los amiguitos de Pedro, ¿sí? Que querían que los gentiles se circuncidaran en todo caso si se querían convertir al Evangelio de Jesucristo. Y ahora se quedaron todos sorprendidos porque el don del Espíritu Santo también les había sido dado a estas personas. ¿Por qué? Aquí está el texto que leíamos recién. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, allí vemos que sí, hubo glosolalia aparentemente. Pero fíjense lo que viene ahora. Dice, entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? O sea, al mismo Pedro que había puesto como requisito para recibir al Espíritu Santo ser bautizado en las aguas, al mismo Pedro Dios lo lleva a una casa de un gentil que él mismo le dijo a Cornelio y a su familia, les dijo, ustedes saben que para nosotros es abominación visitarlos a ustedes, para nosotros los judíos, estaba diciendo Pedro, es abominación visitarlos a ustedes, sin embargo Dios me envió aquí.
Dios me trajo a esta casa. Y resulta que ahora lo sorprende a Pedro, Dios lo sorprende llenándolos del Espíritu Santo también a ellos, bautizándolos con el Espíritu Santo. Y todavía no habían sido bautizados. Todavía ellos no habían pasado por las aguas del bautismo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Pedro? Le tapó la boca otra vez. Y otra vez le enseñó algo muy importante. Pedro era muy legalista. Por eso uno no se puede quedar con un versículo de la Biblia y hacer una doctrina sistemática de un solo versículo. La Biblia es intertextual y se interpreta a sí misma en todo el panorama bíblico. Amén. Por eso es que a veces se hace difícil a veces entender ciertos pasajes porque se toma un solo texto y con eso se pretende entender todo lo que es una doctrina sistemática. Muy bien, amados. Creo que hasta aquí más o menos vamos quedando en claro, ¿no? ¿Sí? ¿Se les presenta alguna duda? ¿Alguno de ustedes todavía? ¿Hay alguna interrogante? Muy bien, allí, por favor, abre el micrófono, Diego, de Chile, de Temuco. Hola, pastor. Hola, amado. Yo tenía una duda, o sea, un poco más que nada con el tema de la llenura del Espíritu Santo. No tanto con la evidencia, eso ya me quedó claro. Yo sé que usted ya hizo un estudio donde trataba el tema de cuando el Espíritu Santo estaba en o con, pero quería preguntarle a ver si lo entiendo bien, este sistema Bien. que tiene el Espíritu Santo. Bien. Se supone que cuando somos bautizados es la primera llenura de él, ¿cierto? La primera donde llenura. nos sella como hijos de Dios. Luego, Correcto. a medida de que vamos caminando con el Señor, podemos ir llenándonos y tenemos que estar preocupados de ir llenándonos siempre. Según como yo lo entiendo, el Espíritu Santo cuando somos bautizados y nos llena por primera vez, Él nunca se va de este templo que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo hace su morada. Siempre se queda acá. No sale, no vuelve a salir. Porque como yo lo veo, somos un templo de 3 habitaciones. La más interna, que es el espíritu, luego viene el alma, que es con la intermedia, y después está mi cuerpo, con el que experimento el plano físico. Bien. Según como yo lo entiendo, el Espíritu Santo a veces se puede hacer como, si nosotros, por ejemplo, no guardamos la santificación de este templo, Él como que se va al sitio más recóndito, que es como el espíritu. Pero si le damos más poder, Él empieza a ocupar las otras habitaciones que son el alma, el cuerpo, a llenarnos más. Así lo entiendo yo. ¿Está bien o no? Cuando Bien. hablamos de que tenemos que estar preocupados de llenarnos, es para darle más lugar al espíritu. No es que Él se vaya Mayor a ir control al de nosotros. Espíritu Santo. Está perfecto, está bien. Ese punto de vista no está mal, pero no es exactamente así. Y ahora te lo voy a explicar. O sea, tú dijiste una parte que está bien y una parte que no está bien. La parte que está bien es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros en la medida en que va controlándonos mucho más, cada vez más a nosotros, ¿sí? Porque nosotros le dimos el control de nuestras vidas. Ahora, tú dijiste que el Espíritu Santo nunca se iría de nosotros. ¿Sí? Sí, Que esa así es lo mi habías duda. entendido. Esa era tu duda. Sí. Perfecto. Tengo dudas. Vamos a Pues, leerlo en la Biblia. La Biblia nos va a sacar esa duda rápidamente. En 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice allí? Dice, porque el Señor, refiriéndose a Jesús, porque el Señor, Jesús, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que Jesús dijo en Juan 14 cuando él dijo, yo me voy y a ustedes les conviene porque vendrá otro en mi lugar. Mi espíritu, el espíritu de verdad, es su espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él vendrá a estar con ustedes. Y Él estará con ustedes para siempre, dijo Jesús. Con. No dijo en ustedes para siempre. Él dijo con ustedes para siempre. Y además estará en ustedes, dijo Jesús. ¿Sí? Pero lo único que Jesús dijo que estaría para siempre es el con, no en. Es decir, la compañía del Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros hasta
el fin de nuestros días. Pero no significa que estemos llenos de Él. Él va a estar siempre pero no siempre va a estar en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque si aquí en el texto que leímos dice que el Espíritu Santo es el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, que está en nosotros y con nosotros, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20. Allí, hablándole a su iglesia, al Señor Jesucristo, en el versículo 20, se lo voy a leer, lo voy a compartir para que lo leamos todos. ¿Qué dice allí? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que está tocando a la puerta? Jesús. ¿Quién dijimos que es Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo está tocando a la puerta. Quiere decir que el Espíritu Santo está con la iglesia, en este caso, pero ¿está en la iglesia? Sigamos leyendo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjate que siempre nosotros decidimos, siempre nosotros permitimos que Él entre y tome dominio. Dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, si dice, entraré a Él, lo dice muy claramente. Entraré a Él. ¿Qué está diciendo? ¿Que está dentro o que está fuera? Que está fuera. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Eso ocurre, como dice el apóstol Pablo, cuando nosotros apagamos al Espíritu. Lo que ocurre, ¿qué, Catita? Nada, pensé que estabas estaba hablando. apagado el micrófono. Lo que ocurre cuando apagamos el Espíritu es que muchas veces nosotros interpretamos según nuestro diccionario mental o cultural. ¿Se acuerdan que hablamos de eso alguna vez? Y nosotros interpretamos que algo que se apaga es algo que se disminuye, como una llama. ¿Sí? Es más o menos esa la idea que tenemos casi todos en general. Y no está mal, porque esa es una de las acepciones o de los significados de la palabra apagar. Pero hay otro significado de la palabra apagar, que es el que se aplica a este texto bíblico que se utiliza cuando en Tesalonicenses dice no apaguéis el espíritu. En el diccionario dice que la palabra apagar significa hacer desaparecer algo o alguien. Algo, creo que dice algo inmaterial inclusive. Vamos a buscarlo en el diccionario, así no nos quedamos con ninguna duda. Vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, RAE, abrimos la página y buscamos la palabra apagar. Apagar. Y se los voy a compartir ahora mismo el significado. Muy bien. Vamos a leer aquí en la página del diccionario de la Real Academia Española, como ven aquí arriba, el logo de la Real Academia Española, y la palabra apagar dice, hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o de lucir. ¿Sí? Esa es la idea que más o menos todos tenemos en mente. Pero la segunda acepción dice, hacer que algo cese o desaparezca. Hacer que algo cese o desaparezca. Entonces, ese es el que se aplica a este texto de Tesalonicenses cuando dice no apaguéis al espíritu. O sea, no lo hagas desaparecer de tu vida, de dentro tuyo. Tú lo puedes resistir al Espíritu Santo y tenerlo fuera, romper tu comunión con Él y dejarlo fuera. Eso es lo que había ocurrido con la iglesia en Apocalipsis, cuando Jesús, el Cristo, el Jesucristo, el Salvador, el Señor, que es el Espíritu Santo al mismo tiempo, estaba fuera, no estaba dentro, estaba fuera. ¿Sí? Entonces, esa linda conclusión a la cual tú llegaste, ¿por qué digo linda? Porque lo expresaste muy lindo y es muy bíblico lo que dijiste.
y es muy lindo entenderlo así también, que el Espíritu Santo, en la medida que yo voy apagando al Espíritu Santo, Él va dejando de tener control de mi carne, de mis carnalidades, va dejando de tener control de mi alma, de mis emociones, ¿sí? Pero no es que se recluye en el Espíritu y allí se queda, no, sino que directamente rompo la comunión con Él y lo hago desaparecer y mi casa queda vacía. Mi casa queda vacía. Por eso es que puedo y corro el peligro de ser invadido espiritualmente, como dice Mateo capítulo 12, verso 23. Cuando el espíritu inmundo sale y vuelve a la casa y la encuentra vacía, la encuentra limpia. Evidentemente hubo alguien que limpió y ordenó la casa, ¿sí? La encuentra limpia y ordenada, pero la encuentra vacía, va por 7 espíritus peores y entrados en el hombre, el posterior estado es peor que el primero. Entonces, ese estado es el de aquella persona que se convirtió a Cristo, fue limpia por la sangre del Señor y fue ordenada a su casa por el Espíritu Santo, tuvo la presencia de Dios dentro, pero rompió comunión. Y cuando rompió comunión dejó la casa vacía. El Espíritu Santo ya no está, ni en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿está el Espíritu con esa persona? ¿Está con el cristiano? Claro que está. Nunca dejará de estar con él porque ha sido dado para siempre con nosotros. ¿Me explico ahí, Diego? Ok. Ha sido dado para estar con nosotros siempre. Por eso también dice el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe y le dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que habla, cierro con esto, 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27, cuando dice allí acerca de la unción del Espíritu Santo, 1 Juan 2, verso 27, dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que quien nos enseña a nosotros a permanecer en Cristo es la unción. ¿Y qué es la unción? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, ¿sí? Ahora, cuando yo rompo comunión y ya no lo tengo en mí, ¿el Espíritu sigue estando conmigo? Sí. Y me sigue enseñando a volver y a permanecer en Cristo. ¿Y dónde está escrito eso? En la parábola del Hijo Pródigo. En la parábola del Hijo Pródigo, allí explica el texto que este hijo va y despilfarra toda la herencia y se va al mundo y hace cualquier cosa y vive en pecado y se aparta de la casa del Padre y rompe comunión con el Padre, representando al Padre a Dios, ¿sí? Y termina dándole de comer a los cerdos y deseando comer la comida de los cerdos, o sea, terminó en la miseria más grande en su vida. Dice que en ese momento él vuelve en sí. Él vuelve en sí. ¿Y quién fue el que lo hizo volver en sí a él? El Espíritu Santo, el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo? Claro que sí. El Espíritu Santo fue fiel. Mientras él pecaba, mientras él despilfarraba la herencia, el Espíritu Santo seguía convenciéndolo de que él tenía que volver a la casa del Padre. Hasta que un día lo logró y un día lo convenció. Y ese día fue el día que volvió a la casa del Padre. Pero el Espíritu Santo estaba con él todo el tiempo convenciéndolo del pecado. Lo mismo que ocurre con todo hijo de Dios que se apartó de la comunión con el Padre y que está viviendo una vida licenciosa o de pecado, ¿sí? El Espíritu Santo no lo deja ni pecar. Por eso en algún momento les dije que los cristianos no servimos ni para pecar, ¿sí? Ni para pecar servimos, porque pecamos y no lo disfrutamos. Porque el Espíritu Santo está ahí machacándonos y quemándonos la cabeza en ese momento. Pues no servimos ni para pecar. Por eso, porque somos hijos. Y Él no nos deja. Y por más que nosotros rompamos con la iglesia y no nos congreguemos y nos enojamos con el pastor y nos vamos al mundo y nos renegamos de nuestra fe, el Espíritu Santo sigue estando con nosotros porque el Padre a nosotros no nos deja, no nos saca la etiqueta de hijo. ¿Me entiendes? A no ser
que, como dice Hebreos capítulo 4, yo después de haber gustado el don de la salvación, después de haber gustado el poder de Dios, después de haber recibido la buena palabra del Señor, y a pesar de todo eso yo resisto al Espíritu y reniego de él, bueno, finalmente llegará un día en que voy a terminar perdiendo mi salvación si yo sigo en ese estado, ¿sí? Pero el Espíritu Santo va a estar conmigo todos los días, machacándome y convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta qué tremenda que es la obra del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros? Es maravillosa, es maravillosa. Por eso es tan importante, amados, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y por último, dijimos que en todos los casos en que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué ocurría en ese momento que fueron llenos del Espíritu Santo? El común denominador era que estaban orando. El común denominador era que estaban orando, a excepción de la casa de Cornelio cuando se le estaba predicando. Es decir, cuando uno está predicando y está impartiendo palabra de Dios, también está llenando del Espíritu Santo la audiencia. Ustedes en este momento están siendo llenos del Espíritu Santo cuando son llenos de la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Entienden? Comienzan a ser llenos del Espíritu Santo. Es impartido el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, también tenemos que, tampoco podemos ser doctrina de eso y ser legalistas, porque el texto nos hace ver que en la gran cantidad de oportunidades en que las personas fueron llenas del Espíritu Santo estaban orando. Entonces, la llenura es algo que también, por eso mismo Jesús lo dijo en Lucas y en Mateo, leíamos, el que pide, el que llama, el que permanece haciendo esto, es decir, el que ora, el que está hablando con el Padre permanentemente y buscando el rostro del Padre, será lleno del Espíritu del Padre, porque el Padre no se lo niega a ninguno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo no se deja comprar, hermanos, porque si no sería el espíritu de los ricos y no de los pobres. ¿Sí? Porque si al Espíritu Santo hubiera que ponerle un valor, imagínense, el valor que tendría. Y gracias a Dios porque es Dios mismo con nosotros y por gracia, por medio de la fe. Lo pedimos, lo recibimos. Si no lo teníamos, lo pedimos hoy, lo recibimos hoy. Por fe está en nosotros y nos llena. Si permanecemos pidiendo, como leíamos en la Biblia Kadosh, si permanecemos pidiendo, si permanecemos en la búsqueda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llenará cada día, y tomará control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Y cada vez más, progresivamente, se irá notando su presencia en nosotros. Y entonces, ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Entonces, el ser nuevas criaturas en Cristo no es una obra mía, es una obra del Espíritu de Dios en mí, proviene de Él. Debemos entender esto, porque si no, nunca vamos a dejar de ser carnales, nunca vamos a dejar de ser terrenales, nunca vamos a dejar de ser arrastrados por corrientes y doctrinas de este mundo, filosofías y ideologías de esta tierra. Nunca. Siempre vamos a estar en peligro con ese tipo de cosas. Amados, el Señor les bendiga. Tremendo el tiempo que hemos pasado. Buena inversión de este tiempo, una buena inversión en nuestras vidas espirituales. Y gracias a Dios por lo que hemos recibido en esta tarde. Me gustaría que esté orando para terminar, por favor. Elda, ¿puede ser, Eldita, que hagas una oración para cerrar? ¿Sí? Bendecimos a Ana. Ana, Dios te bendiga. Qué lindo que estás aquí. El Señor te bendiga mucho a ti.